Hola, hoy hablaremos sobre Daniel Berezniak, un gran francmasón, erudito y didáctico para masones y profanos. Su nombre y su persona cubre dos grandes facetas en masonería. La primera es que es conocida por los francmasones con un amplio bagaje y práctica masónica, y un gran desconocido por los recién iniciados e incluso por los masones que han llegado al grado de maestros en la actualidad. Su trabajo masónico y su bibliografía son muy extensos y bien merecen que dediquemos este vídeo a la figura de este gran masón que fue Daniel Berezniak. Así pues, comenzamos. Daniel Berezniak fue un gran desconocido para la mayoría de masones en España hasta más o menos el año 2014, en que la revista de editorial masónica Cultura Masónica le dedicó un espacio monográfico especial, es decir, un número dedicado solo a su persona, a su obra y a su calidad de francmasón. En ella, en esta revista, había una serie de artículos personales y muy significativos de Daniel Berezniak, otro artículo ilustrativo y al mismo tiempo sensitivo de su hijo, Ariel Berezniak, y después una serie de artículos que ahora comentaremos de conocidos y al mismo tiempo sensitivos masones españoles. Para su hijo, Ariel Berezniak, el que se publicara un monográfico en España sobre su padre fue una gran satisfacción, pero al mismo tiempo también una indudable sorpresa, porque aunque su padre, Daniel Berezniak, había publicado una serie muy importante de libros, no solamente de masonería, sino de simbolismo, y era conocido por el público que leía temas simbólicos y temas francmasónicos, no dejaba, según él, de ser un gran desconocido en Francia. Imaginaos entonces, aquí en España, que no tenemos el mismo nivel formativo y de lecturas que en Francia. Ariel Berezniak nos habla en su artículo de Cultura Masónica de su infancia, provenientes de una familia rusa, y al mismo tiempo de los avatares que Daniel Berezniak tuvo a lo largo de su vida, no solo como francmasón, sino como profesional de la editorial. Los masones que nos dan el perfil de Berezniak son bien conocidos y admirados en masonería, no solo a nivel español, sino a nivel internacional. Se trata de Valentín Díaz, José Luis Cobos, Javier Otaola y Joan Francesc Pont. Valentín Díaz, escritor y director durante mucho tiempo precisamente de la revista Cultura Masónica, es un periodista viajero incansable y corresponsal que nos aproxima a Berezniak con un artículo sustancioso e impagable, porque es un artículo hecho, diseñado a modo de biografía, que sitúa en el punto de partida exacto al lector del conocimiento de Berezniak, a quien en aquellos momentos quizá desconocía o ignoraba mucho acerca de él.
José Luis Cobos es un referente ineludible en la masonería española y en la Gran Logia Simbólica de España, ya que él nos da su visión siempre didáctica y espontánea de la personalidad de Bereźniak, fruto al mismo tiempo de sus lecturas y del conocimiento personal que tuvo en París con Bereźniak, ya que le trató personalmente durante una larga sesión en la que no se trataba de una entrevista, sino de una estancia en su domicilio y al mismo tiempo una conversación fluida y amena que le dio la manera de después poder con la pluma o con el ordenador, como ahora se hace, darnos una serie de trazos descriptivos que son de vital importancia para entrar en el mundo de Bereźniak. Joan Francesc Pont nos invita a la lectura de las obras de Bereźniak de manera inteligente y siempre dentro de la correcta asimilación de los escritos de Bereźniak. Es decir, para llegar a proponernos lecturas no lineales de la obra de este gran masón, sino a saber interpretar toda la fecundidad y el valor masónico de su obra. De esta manera se hace una mirada recurrente a los inicios de la masonería especulativa y a su digestión por parte del lector para una correcta interpretación del escritor, que en este caso se trata de Daniel Bereźniak. Y por último, tenemos los trazos de Javier Otaola, que nos hace entrar en el mundo de Bereźniak y en el simbolismo masónico a través de los parámetros del simbolismo de Hermes, de la hermenéutica masónica y desde una serie de postulados que nos da una serie de documentación práctica que facilita la lectura atenta de la obra de nuestro personaje. En realidad, Otaola nos invita a su lectura desde las coordenadas del viaje interior de cada uno de nosotros. Dentro de la multiplicidad y al mismo tiempo número de libros escritos por Daniel Bereźniak tratando de la francmasonería, existe uno que a nivel mundial es bastante conocido. Se trata de Oficios y Oficiales de la Logia, que escribió Bereźniak. No es un libro extenso, sino que verdaderamente se trata casi de un opúsculo. En realidad no llega al centenar de páginas, y en este libro Bereźniak, digámoslo así, disecciona la logia masónica explicando a su manera docta y al mismo tiempo fácil de entender los oficios de la logia, es decir, de todos los miembros que componen una logia. Pero se trata, evidentemente, de un libro escrito quizás en una noche, de una tirada, aunque después pasara un tiempo recomponiendo, es decir, de una descripción quizás un poco sustanciosa y al mismo tiempo dirigida selectivamente hacia los maestros, ya que lo que hace es volver a explicar de una manera fácil y agradable los oficios de la logia, como digo, pero desde todos los puntos
de los ritos masónicos más en boga, más no en boga quizás, sino más practicados. Pero evidentemente se trata de una visión culta que quizás pueda tener algún contexto de negatividad para su lectura, para compañeros y especialmente para aprendices. El tema puesto alrededor de los oficios de logia de una manera global a veces puede condicionar el conocimiento de los que lo leen, y especialmente si tienen la categoría, el grado aún de aprendices. Sin embargo, se trata de una visión que en su determinado momento yo desarrollé y escribí este libro que podéis ver, Los oficios de la logia, pero dedicados solo hacia el rito escocés antiguo y aceptado. Es decir, sin menospreciar, ni mucho menos, Dios me libre, el trabajo de Bereźniak, aquí lo centralicé todo alrededor del rito escocés antiguo y aceptado. ¿Y eso por qué? Pues sencillamente porque para un aprendiz, o quizás incluso para un compañero, ambos no han viajado mucho, no han estado en muchas tenidas masónicas, pues desconocen otros ritos como el rito escocés rectificado, el rito de Memphis Mizraim y así sucesivamente. Bereźniak nos lo pone en su libro de una manera mucho más abierta y que es sencillamente para los maestros. Y de esta manera lo que hace es presentar al lector una lectura culta y amena que se puede leer de un trazo, de una sentada, como se dice vulgarmente, ya que el que lo lee lo disfruta al ser maestro masón. Y en cambio, en mi libro lo único que sustancio es la atención determinada hacia el rito escocés antiguo y aceptado. Es la explicación que no puede conducir a ningún problema de conocimiento o de entendimiento a un aprendiz con respecto a los movimientos, por ejemplo, de un maestro de ceremonias, que evidentemente en el rito escocés antiguo y aceptado se mueve de una forma determinada, y en otro rito, por ejemplo el rito escocés rectificado, aparte de llevar quizás otro nombre, se mueve de otra. Sencillamente he querido, al escribir este libro, brindar, digámoslo así, un añadido a todo lo que nos enseñó Daniel Bereźniak. La obra de Bereźniak es muy amplia. La obra literaria al respecto de la masonería y de temas simbólicos que él durante su trayectoria vital escribió. Precisamente en la revista Cultura Masónica, es decir, esta que ya os he citado desde el principio, en la parte final está todo el resumen del trabajo literario de Bereźniak.
Por ejemplo, hay una mención especial de las ediciones de libros escritos por Daniel Beresniak, que bien claro sobrepasa quizás la cincuentena. Por otra parte, hay una serie de artículos al respecto suyo, que también son considerables y al mismo tiempo están diseminados por revistas de contenido masónico, tanto en Francia como en otros países, en los que incluyo también a España, y después una serie de ediciones extranjeras, por ejemplo, las que hay en español, las que hay en inglés, italiano, en portugués, holandés, polaco, alemán y esloveno. Por lo tanto, la trayectoria bibliográfica que podemos sustanciar de Beresniak es muy amplia. Es verdaderamente tremenda, brutal. Después también hay una serie de referencias sobre traducciones realizadas por el mismo Beresniak al respecto de autores como Clondin y términos médicos y simbólicos de otros autores. Y al mismo tiempo también hay un pequeño resumen de las actividades editoriales de Beresniak, que por cierto, como es bien sabido, no tuvieron muy buen final. Es decir, el mundo editorial, todos sabemos que a veces, digámoslo así, fracasa, no llega a buen término, y esto es lo que quizás le pasó a Beresniak en este aspecto. Pero en ningún momento esta circunstancia pone un broche negativo a la gran magnitud de toda su obra. Aquí a mis espaldas tenéis la visión de Notre Dame de París y del movimiento de los turistas a su alrededor. Esto para mí es una simbología y una semblanza de la obra de Beresniak para los masones y los interesados en la simbología. Viajar de manera mental con la lectura de sus libros alrededor de todo lo que ellos pregonan y nos explican. Porque para Beresniak la finalidad de la francmasonería es de formar iniciados, es decir, hombres y mujeres liberados. Este término designa seres que se han cuestionado totalmente a sí mismos y que se despojan simbólicamente de su piel anterior, que han aceptado siempre simbólicamente morir para renacer. Es el esquema que tenemos los masones de la muerte y de la resurrección, que constituye lo esencial del método masónico. Es el objeto de la pregunta que siempre veremos eventualmente más adelante, cuando empiezan a florecer los frutos de la lectura del simbolismo, pero que es evocado desde el primer momento en que se leen, porque el camino para ello es también, según Beresniak, la finalidad. En la práctica, el esquema de Beresniak, que es la que gira alrededor del gran término de iniciado y de hombre y mujer libre, significa que los francmasones extendemos el campo de lo consciente en detrimento de lo inconsciente. Practicamos la introspección, trabajando sobre los símbolos y los mitos, y aprendemos o miramos de hacerlo a unir la razón, la intuición y la imaginación, aprendiendo igualmente a unir la curiosidad de saber más y de practicar el amor al prójimo. Por lo tanto, para Beresniak, el iniciado sabe que
La terna trabajo, fe y amor no pueden dividirse privilegiando solo uno de esos términos, sin descuidar los demás, porque entonces termina todo por deteriorarse. A través del trabajo, el simbolismo de los útiles de la construcción enseñan a la vez lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Se trata, pues, según Bereźniak, de un trabajo sobre uno mismo y de un trabajo alrededor del mundo que nos rodea. Casi todas las logias inscribimos en ellas la palabra de Sócrates: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Esto es lo que mira de sustanciar y recordar en todos sus libros, en toda su obra, Daniel Bereźniak. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis podido sustanciar un poco más la idea que podríais tener de Daniel Bereźniak. Si este vídeo os ha gustado, os agradeceré que le pongáis un like. Por otra parte, si aún no os habéis suscrito al canal Manual de Masonería, este es el momento de hacerlo. Y también, si ya estáis inscritos, suscritos, y que vais viendo y visionando los vídeos de Manual de Masonería, tengáis en cuenta el activar la campanita, porque esta campanita os dará puntual información de cuando vayamos subiendo más vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo.